Mi esposo me confesó que se casó conmigo porque no podía casarse con mi hermana. Lo soltó durante la fiesta de Navidad de su trabajo, ebrio de whisky y de años de fingimiento. Estábamos de pie junto a la barra cuando su compañero Brett comentó lo afortunado que era de tener una esposa tan guapa. Sí, bueno, deberías ver a su hermana, respondió Dylan, tambaleándose. Esa sí es el verdadero premio. Esta solo es el consuelo. Brett se rió de manera incómoda, y yo me quedé sosteniendo mi cóctel, sintiendo cómo todo mi mundo se tambaleaba. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, temblando por dentro. Dylan se giró hacia mí como si hubiera olvidado mi presencia. Nada, amor, solo cosas de hombres. Pero Brett ya se alejaba, murmurando que iba a buscar a su esposa. Dijiste que soy un premio de consolación. Estás siendo sensible. Dijiste que hubieras preferido casarte con Luna. Se encogió de hombros, sin pena. No puedes casarte con la hermana de tu esposa. Así no funciona esto. ¿Así que te casaste conmigo en su lugar? Alguien tenía que casarse contigo primero. Lo dijo como si fuera obvio, como si todo hubiera estado planeado. 8 años. 8 años de matrimonio, y apenas ahora me admitía que yo era solo el camino hacia mi hermana menor. Tenemos que irnos, dije. La fiesta apenas empieza. Nos vamos ahora. En el coche, intentó retractarse. No quise decirlo como sonó. Entonces, ¿cómo lo quisiste decir? Luna es guapísima. Todo el mundo lo sabe. Tú lo sabes. Pero te elegí a ti porque no podía elegirla a ella. Eso no es cierto. Mira, cuando conocí a las dos ese verano en casa de tus papás, Luna tenía 18. Tú, 23. Era lo que tenía sentido. ¿Qué tenía sentido? Suspiró frustrado. Salir contigo. Ella era muy joven. Tus papás me habrían matado. Pero tú eras perfecta. Misma familia, misma genética. Solo más apropiada. Misma genética. Como si fuera solo un reemplazo con el ADN correcto. ¿Alguna vez me amaste?, pregunté. Por supuesto que te amo. Eres mi esposa. Esa no es una respuesta. ¿Qué quieres que diga? ¿Que nunca noté lo hermosa que es tu hermana? ¿Que nunca me pregunté qué hubiera pasado si? Todos lo hacen. No sobre la hermana de su esposa. No durante 8 años. El silencio nos acompañó hasta casa. Fui directo a nuestra habitación y empecé a sacar maletas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó desde la puerta. ¿Qué parece? Estás exagerando. Solo encuentro atractiva a tu hermana. ¿Y qué? Me casé contigo. Tuve hijos contigo. Me tomó del brazo. Deja de ser dramática. No puedes irte por esto. Obsérvame. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Con tus papás? Te van a preguntar por qué. ¿Qué les vas a decir? ¿Que pienso que Luna es bonita? Van a decir que eres infantil. Les voy a decir la verdad, que admitiste que te casaste conmigo como premio de consolación. Estaba borracho. Las palabras de borracho son pensamientos de sobrio. Sonó mi teléfono. Era Luna. Oye, ¿estás bien? La esposa de Brett me acaba de llamar. Dijo que pasó algo raro en la fiesta de Dylan. La puse en altavoz. Estoy bien. Dijo que Dylan hablaba de mí. Algo sobre desear... No sé. No quiso decir exactamente. La cara de Dylan se puso pálida. Luna, ¿qué te dijo exactamente?, pregunté. Solo que Dylan dijo algo inapropiado sobre casarse con la hermana equivocada. ¿Es cierto? Miré a Dylan. ¿Por qué no le preguntas a él? ¿Dylan? La voz de Luna ya sonaba cortante. ¿Qué dijiste? Nada. Lo sacaron de contexto. ¿Qué contexto hace que eso esté bien?, insistió Luna. Estás casado con mi hermana. Tienes 2 hijos. ¿Qué te pasa? Todos siempre te adoran, soltó Dylan. En cada evento familiar, en cada cena, Luna la modelo, Luna la influencer, Luna la perfecta, y yo me quedo con... Se detuvo. ¿Te quedas con qué?, insistí. Termina la frase. Con alguien que nunca va a estar a la altura, murmuró. Luna hizo un sonido ahogado por el teléfono. Eres un imbécil. Mi hermana vale por 10 de ti. Es brillante, amable, divertida. Ella fue la que te ayudó a conseguir tu trabajo, la que te apoyó cuando murió tu papá. Ella cría a tus hijos prácticamente sola. ¿Y tú estás atorado? Luna, intentó Dylan. No, no me vuelvas a hablar. No me busques. No te aparezcas en reuniones familiares. Eres asqueroso. Hizo una pausa. Lily, necesitas dónde quedarte. Estoy empacando ahorita. Vente para acá. Los niños pueden dormir en el cuarto de visitas. Luna, esto no es tu problema, dijo Dylan. Se volvió mi problema cuando me hiciste parte de tu fantasía enferma, contestó Luna. ¿Qué más haces? ¿Te quedas viendo mis fotos? ¿Nos comparas? ¿Finges que ella soy yo? Ya basta, dijo Dylan. No, quiero saber. ¿Desde cuándo finges que mi hermana soy yo? ¿Desde la boda? ¿Desde la luna de miel? ¡Cada vez que te detienes!, gritó Dylan perdiendo el control. Voy a colgar, dijo Luna. Lily, voy a dejar la puerta sin seguro. Y Dylan, le voy a contar a todos. Mamá, papá, primos, a todos. Todos deben saber qué clase de hombre eres. Colgó. Dylan me miró fijamente. Esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Tenías que hacer un escándalo por esto. Ahora me odia. Toda tu familia me va a odiar. Tú hiciste esto. Admitiste que te casaste conmigo para acercarte a mi hermana. Nunca dije eso exactamente. Dijiste que yo era un premio de consolación. Dijiste que estás atorado conmigo. Dijiste que nunca estaré a la altura. Porque es verdad, explotó. Eres común. Eres aburrida. No eres especial. Luna ilumina cada cuarto. Tú solo existes en ellos. Dejé de empacar y lo miré por primera vez en años. Su cabello ralo, la panza blanda, los ojitos enojados.
¿Quieres la verdad? Yo también lo sé hace 3 años. Sentí que te conformaste conmigo cada vez que me sugeriste la rutina de ejercicio de Luna, cada vez que preguntabas por qué no podía vestirme como ella, cada cena familiar donde tus ojos seguían a Luna y apenas me mirabas. Lo normalicé porque pensé que así era el matrimonio, aceptar ser la segunda opción. Pero escuchártelo decir en voz alta y admitir que estás atorado conmigo, rompió algo que no puedo arreglar. Su rostro perdió el color y no encontraba palabras. Volví a empacar, las manos temblorosas. Se quedó viéndome vaciar nuestro closet, incrédulo. Cuarto de visitas, dije sin mirarlo. Duerme ahí esta noche. Necesito terminar esto. Por una vez, no discutió. Sus pasos se alejaron por el pasillo y escuché la puerta del cuarto de visitas cerrarse. El silencio pesaba, pero se sentía limpio, como si, por fin, pudiera respirar sin cargar su presencia. Mi teléfono sonó 9 minutos después. Era Luna. Mamá y papá vendrán mañana en la mañana, dijo, su voz tensa de enojo. Ya llamé. Les conté todo lo que la esposa de Brett me contó y van a venir a primera hora. No tendrás que explicar sola. El alivio fue tan intenso que tuve que sentarme en la orilla de la cama. Gracias, logré decir. Me dijo que me quería y colgó para avisar a los demás de la familia. El resto de la noche deambulé por nuestro cuarto como si estuviera penando. Cada foto sobre el tocador mostraba momentos que pensé eran reales, pero ahora parecían falsos. La foto de boda, las del hospital con nuestros recién nacidos, las fotos de vacaciones, las dejé ahí. Le pertenecían a la versión de mí que no sabía la verdad. Empaqué ropa, cosas prácticas, juguetes y útiles escolares de los niños. Tomé mi laptop y documentos importantes. Dejé 8 años de una vida construida con alguien que siempre quiso que yo fuera otra persona. Los niños se despertaron alrededor de las 7 pidiendo desayuno. Hice hotcakes y con la voz firme les expliqué que nos quedaríamos en casa de la tía Luna unos días. Mi hija preguntó si era como una pijamada y le dije que sí. Mi hijo, curioso, preguntó por qué y utilicé ese lenguaje cauteloso que aprendes de otros padres divorciados. Mamá y papá necesitan un poco de espacio para pensar. Preguntó si estábamos peleando y le aseguré que a veces los adultos necesitan tiempos separados. No mentía, pero tampoco decía todo. Lo aceptaron como solo los niños saben aceptar, preocupándose más por si podían llevar sus tabletas. Dylan salió del cuarto de visitas viéndose fatal, el cabello desordenado y los ojos rojos. Intentó besar a los niños como en una mañana normal, pero nuestro hijo se apartó. ¿Por qué papá se ve triste?, me preguntó, y tuve que tragármelo todo para no dejarlo ver mi enojo. Papá solo está cansado, le dije. Despídete para que podamos irnos. Mi hija lo abrazó y mi hijo solo saludó con la mano desde la distancia. El rostro de Dylan se desmoronó, pero no sentí lástima. Él eligió pronunciar esas palabras donde todos podían escucharlas. El departamento de Luna era un refugio. Tenía listo el cuarto de huéspedes, colchones inflables para los niños y sus botanas favoritas sobre la cómoda. Me abrazó apenas entramos y por fin pude llorar. 8 años fingiendo que todo estaba bien se derrumbaron de golpe. Los niños salieron a explorar mientras yo lloraba en el hombro de mi hermana. Ella me sostuvo fuerte, sin decir nada, solo me dejó desmoronarme. Mis papás llegaron al mediodía, tal como Luna había prometido. El rostro de mi papá rojo de coraje, mi mamá llorando al abrir la puerta. Querían saber a detalle lo que Dylan había dicho en la fiesta. Sentada en el sillón de Luna, repitiendo sus palabras, el comentario del premio de consolación, decir que está atascado conmigo, que nunca estaría a la altura, sonaban aún peores. Mi mamá lloraba más fuerte con cada frase y la mandíbula de mi papá se endurecía. Cuando terminé, sacó su teléfono. Lo voy a llamar ahora mismo. Su voz, fría y controlada, era más aterradora que si hubiera gritado. Lo puso en altavoz para que todos escucháramos. Dylan contestó al segundo timbrazo, nervioso. Ya no eres bienvenido en los eventos familiares, dijo mi papá. Navidad, Día de Acción de Gracias, cumpleaños, nada. De ahora en adelante, solo te comunicas por medio de abogados. No llamas a mi hija salvo por los niños. No te presentes en reuniones familiares. Tomaste tu decisión en esa fiesta. Ahora vives con las consecuencias. Dylan intentó interrumpir, pero mi papá colgó. Mi mamá se acercó y apretó mi mano. Luna se sentó a mi lado, feroz. Mi teléfono comenzó a vibrar apenas mi papá dejó el suyo. El nombre de Dylan aparecía una y otra vez. Dejé que sonara 3 veces antes de que empezaran a llegar los mensajes. Tu papá me amenazó. Esto es una locura. Tienes que decirle que pare. Sigo siendo tu esposo. Podemos arreglar esto si dejas de hacer todo tan dramático. Cada mensaje me culpaba por el escándalo, como si su confesión en la fiesta fuera culpa mía por reaccionar. Tomé capturas de pantalla y se las mandé a Luna, sin decir nada. Ella los leyó y su expresión se endureció. Él mismo está cavando su tumba, dijo en voz baja. Mi mamá me sugirió apagar el teléfono por la noche, pero yo quería saber qué más tenía para decir Dylan. Los mensajes seguían llegando durante otros 20 minutos, cada vez más molestos por mi silencio. Estás poniendo a todos en mi contra. Tu familia siempre te ha querido más, de todos modos. Seguro Luna está feliz de tener drama para publicar. Ese último hizo que a Luna le diera risa. ¿De verdad piensa que voy a subir a Instagram su crisis de la mediana edad?, murmuró sin mirar a nadie en particular. A las 7 sonó el timbre y fue Luna quien abrió la puerta.
Marisa entró con 2 botellas de vino y comida china para llevar, su expresión tensa. Me enteré por Sara, que lo supo por su esposo, el que trabaja con Dylan, explicó al cruzar el umbral. Pensé que te vendría bien algo de compañía y comida decente. Me abrazó con fuerza y noté que no había comido nada desde el desayuno. Mientras Luna sacaba los platos, Marisa servía el vino y nos ponía al día con los chismes del vecindario. Al parecer, la mitad de la calle ya sabía lo ocurrido en la fiesta, porque la esposa de Brett había contado lo que vio a varias personas en yoga esa mañana. Dijo que nunca se había sentido tan incómoda en un evento de trabajo y eso que ella fue defensora pública, añadió Marisa, rabiosa por mí. Todos hablaban de cómo Dylan me llamó premio de consolación delante de sus colegas. Mis papás ya se habían ido, pero nos quedamos Luna, Marisa y yo alrededor de la mesa, comiendo arroz frito y revisando los teléfonos de vez en cuando. Dylan intentó llamar a Luna 2 veces. Ella rechazó ambas llamadas sin inmutarse. Los niños salieron del cuarto de visitas pidiendo cenar y me di cuenta de lo ausente que había estado. Ni siquiera había pensado en la cena para ellos. Luna calentó nuggets de pollo mientras yo los acomodaba en la mesa. Mi hija preguntó cuándo volveríamos a casa y supe que ya no podía seguir fingiendo que esto era solo una visita. Luna se acercó y, sentándose a mi lado, me ayudó a encontrar las palabras. A veces los adultos se dan cuenta de que necesitan vivir en casas separadas por un tiempo, expliqué con suavidad. Eso no significa que alguien haya hecho algo malo. Se van a quedar aquí conmigo y con su mamá por ahora, añadió Luna en voz tranquila. Y verán a papá, solo que en otros momentos. Mi hijo preguntó si esto era porque papá estaba triste antes, y tuve que aclararle. Era cosa de adultos. Nada que ver con ellos. Luna manejó mejor la situación, conservando un tono animado, aunque mi garganta se cerraba. Los niños lo aceptaron más fácil de lo que imaginaba, y tras cenar, volvieron a sus tabletas. Los niños a veces sorprenden por su resiliencia. Mientras los acomodaba en sus colchones inflables, los papás de Dylan llamaron. Fui a contestar, pero Luna se adelantó y tomó el teléfono. Ella no está lista para hablar con ustedes todavía, les dijo firme. Al otro lado se oían voces alzadas. Luna se mantenía serena. Entiendo que estén molestos, pero su hijo humilló públicamente a su esposa en una fiesta del trabajo, explicó. Se escuchaba el llanto agudo de la mamá de Dylan de fondo. Luna repitió tranquila que yo los llamaría cuando estuviera lista, no antes, y terminó la llamada. Querían venir a hablar en persona, me dijo después. Les dije que absolutamente no. Me temblaban las manos, agradecida de que Luna interceptara la situación. No estaba preparada para escuchar excusas. A las 9 llamó Henry, disculpándose por la hora. Marisa me contó lo ocurrido y quería ofrecerte una perspectiva legal, explicó. Puse la llamada en altavoz para que Luna escuchara. Henry aclaró que la confesión pública de Dylan, diciendo que se casó conmigo como premio de consolación, tendría peso en el divorcio, sobre todo a la hora de hablar de abuso emocional. Además, su despacho tenía buenos contactos y necesitaba una recomendación. El hecho de que lo dijera frente a testigos lo documenta. No es tu palabra contra la de él. Por primera vez, sentí algo moverse dentro de mí. Esto no era solo dolor emocional. Tenía consecuencias legales, realidad tangible. Henry me pasó 3 nombres para contactar sin perder tiempo. Cuanto antes tengas representación, mejor, instruyó. Luna ya tomaba nota de los nombres y los teléfonos antes de que terminara la llamada. Fui a ver a Jamaica 2 días después, dejando a los niños con Luna. Su despacho estaba en el centro, en un edificio elegante, mármol en el piso y arte en las paredes. Jamaica, de unos 50 años, pelo canoso cortado al ras, y una mirada directa, me recibió sin rodeos y pidió que le contara todo desde el principio. Relaté la noche de la fiesta, los mensajes de Dylan, la llamada de mi papá. Cuando terminé, Jamaica resopló y se reclinó en su silla. Las palabras de él marcan un patrón de abuso emocional, dijo sin titubear. El comentario del premio de consolación, las comparaciones con tu hermana, admitir que se casó contigo porque Luna era demasiado joven, hizo tic-tac con la pluma sobre su libreta. ¿Hay más ejemplos de ese tipo en su matrimonio? Cosas que quizá hayas visto como bromas o discusiones normales de pareja. Ante esa pregunta, de pronto empecé a recordar situaciones y frases que antes había minimizado. Dylan sugiriendo que probara el entrenamiento de Luna porque ella se veía más en forma, preguntando por qué no podía vestir como su hermana en eventos. El chiste sobre la genética de los niños, insinuando que habían tenido suerte de parecerse a él, no a mí. Cada ejemplo me golpeaba. Había vivido en esa dinámica sin reconocerla. Recordé la vez que me mostró el Instagram de Luna lamentando que yo no pusiera tanto esfuerzo en mi apariencia. Una Navidad entera lo vi siguiendo a Luna con la mirada en casa de mis papás, mientras yo fingía no notarlo. Sugirió viajar a donde Luna estaba de vacaciones supuestamente para reunirse en familia, aunque yo sabía que era por ella. Jamaica escuchó todo con atención férrea y tomaba nota. Cada vez su rostro se endurecía más. Es abuso emocional de manual mediante comparación, concluyó al final. Ha estado minando tu autoestima por años. Me mareé al comprender cuánta toxicidad había normalizado. Cuántas veces me había dicho que era demasiado sensible. 3 días después de mudarme, Dylan apareció en el departamento de Luna sin avisar. Yo preparaba la comida para los niños cuando escuché el timbre y la voz de Luna en la entrada. Necesito ver a mis hijos,
gruñó Dylan, ya desde el pasillo. Luna respondió serena, pero firme. Ahora tienes que organizar tus visitas por el canal correcto. No puedes venir así nada más. Me asomé para verlos. Dylan, desaliñado y sin afeitar, se veía derrotado, pero no logré sentir compasión. Déjame entrar, insistió. Esto es entre mi esposa y yo. Luna arqueó las cejas y sonrió con frialdad. Mi hermana no va a dejarte pasar. Además, tú provocaste todo esto en la fiesta. Dylan la acusó de ponerme en su contra. Su voz subía de tono. Siempre has querido esto. Siempre has tenido celos de que yo te eligiera a ella, no a ti. Luna rió fuerte, casi divertida. Tú solito te pusiste en su contra en esa fiesta. Yo no hice nada. Fuiste tú quien la insultó delante de todos. Cruzó los brazos y permaneció bloqueando la puerta. Le dijiste que era un premio de consolación, que nunca estaría a la altura. Eso es asunto tuyo, no mío. Dylan intentó acercarse, pero Luna no se movió. Los niños asomaron curiosos y tuve que mandarlos de regreso a la habitación. Vayan a ver su programa. Su papá ya se va, les avisé. Esa noche, Ezequiel me llamó. Su voz tenía esa cortesía falsa de quien quiere minimizar el daño. Esas cosas pasan. Dylan tomó de más. Dijo cosas que realmente no sentía. Pero yo ya no sentía culpa ni duda. Dylan había estado lo suficientemente sobrio como para articular 8 años de resignación. Le aclaré que nada de lo que dijo fue un error ni producto del alcohol. Fueron palabras medidas, dirigidas a herirme y dejar en claro su desprecio. Ezequiel cambió la estrategia, sugiriendo que podríamos sentarnos todos a hablar como adultos. Le corté seco. El momento para eso ya había pasado. No esperé su respuesta y colgué. Luna, desde el otro extremo del cuarto, me chocó la mano. Días después, regresé a la que fue mi casa mientras Dylan trabajaba. Fui a recoger ropa y juguetes para los niños, pero entrar por esa puerta se sentía como invadir el hogar de alguien más. Las fotos familiares seguían en la sala, el sillón que habíamos elegido seguía en su sitio, pero todo lucía vacío de sentido, como si fuera escenografía olvidada. Fui de cuarto en cuarto recogiendo las cosas de los niños, abriendo closets, tocando muebles por los que habíamos ahorrado juntos. En la cocina estaba la cafetera de Dylan, y mis tazas favoritas seguían allí. Empaqué los abrigos de los niños del closet, sus peluches de las camas, las piezas de su infancia repartidas por la casa. Saqué fotos de sus habitaciones. Quería ver si podía hacer que el cuarto en el departamento de Luna se pareciera lo más posible a un hogar para ellos. Cuando empecé a sacar mi propia ropa del closet, noté que el cajón del buró de Dylan estaba apenas entreabierto. Supe que no debía mirar, pero lo abrí igual. Allí encontré su viejo diario de cuero de la universidad, ese que creí que ya no usaba. La primera página que leí era de 3 meses después de que empezamos a salir. Hablaba de una parrillada en casa de mis papás, de cómo Luna llevó un vestido de verano y de que él no podía dejar de mirarla. Decía que Luna era la que se le había escapado y que yo era suficiente por ahora. Sentí el peso del engaño mientras leía. Página tras página, todo estaba ahí. Entradas sobre Luna, llenas de palabras como cautivadora, magnética, perfecta. Y las referentes a mí, con adjetivos como práctica, segura, aceptable. Había una entrada de la semana en que me propuso matrimonio. Escribió que era la decisión inteligente porque así estaría cerca de Luna y a mis papás les caía bien. Incluso organizó un plan sobre cómo ser mi esposo le daría más acceso a los eventos familiares con Luna presente. Fotografié cada página mientras las manos me temblaban tanto que tuve que repetir varias tomas. Esto ya no era un desliz verbal en una fiesta. Eran 8 años de resignación fríamente calculada, en sus propias palabras. Volví a guardar el diario en el cajón y terminé de empacar lo más rápido que pude, desesperada por salir de esa casa. La cena del domingo en casa de mis papás se sentía más a una reunión de guerra que a una comida familiar. Luna fue conmigo para apoyarme, y mis papás habían preparado la mesa con comida extra, como si anticiparan una conversación larga y pesada. Mi papá casi no me dejó sentar antes de empezar a hablar sobre cómo debía sacar todo lo posible de Dylan en el divorcio. Mi mamá estuvo de acuerdo, asegurando que yo merecía cada centavo después de lo que él había hecho. Traté de explicar que solo quería darle fin a todo y conseguir una custodia justa para los niños, pero mi papá insistía con ideas de cómo maximizar el acuerdo. Luna me apoyó, recordando que cuanto más se alargara el pleito, más difícil sería para los niños. Mi mamá lloró casi toda la cena, pidiéndome disculpas por no haber visto quién era realmente Dylan. Mi papá exigía todos los detalles de lo que Dylan había dicho en la fiesta, y me tocó repetir todo una vez más. Cuando llegó el postre, ya me sentía exhausta de repasar la historia. Mis papás querían ayudar, pero su enojo era abrumador, y yo solo necesitaba silencio para poder avanzar. Esa noche, ya de vuelta en el departamento de Luna, empecé a recibir llamadas de un número desconocido. Al contestar, era Dylan. Llamaba desde diferentes números porque ya había bloqueado su celular. Los mensajes de voz iban cambiando de tono. Primero disculpas, rogando para que hablara con él. Luego enojo, acusándome de poner a todos en su contra. Después volví a implorar perdón. Jamaica me aconsejó guardar cada mensaje de voz y texto como evidencia,
ya que el patrón de acoso sería importante en la corte, sobre todo su alternancia entre disculpas y hostilidad. Abrí una carpeta solo para archivar los mensajes de Dylan y pronto se llenó. Marisa pasó al departamento con café y chismes del vecindario. Contó que, por la esposa de Brett, varias personas en la empresa de Dylan ya se habían quejado en recursos humanos por sus comentarios en la fiesta de Navidad. Al parecer, Dylan tenía fama en el trabajo por hablar de Luna de manera inapropiada. Brett fue citado para dar testimonio y otros compañeros contaron sus versiones. Una mujer contó que Dylan le había mostrado fotos de las redes de Luna y hecho comentarios indebidos. Otra relató que él comparaba desfavorablemente a su esposa con su cuñada en eventos de la oficina. Marisa decía que toda la oficina murmuraba y el jefe de Dylan estaba furioso. Me dolió saber que la obsesión de Dylan con Luna era tan evidente en el trabajo, mientras yo en casa pensaba que nuestro matrimonio era normal. Los niños necesitaban apoyo para procesar la situación, así que los inscribí en terapia a través de la escuela. La consejera, empática y con experiencia en divorcios, me tranquilizó al decirme que en general estaban bien, aunque mi hijo seguía preguntando si su papá había dejado de quererme. Esa pregunta me partía el alma porque no supe cómo explicar que su papá nunca me amó como debía. La consejera me explicó que era común que los niños temieran que el papá que se fue también pudiera dejar de amarlos a ellos. Me dio frases para tranquilizarlos, asegurándoles que ambos padres los amaban, aunque ya no viviéramos juntos. Mi hija, aunque en apariencia estaba mejor, empezó a tener pesadillas sobre la ruptura de la familia. La mamá de Dylan contactó a través de Luna para proponer tomar un café, sin que Dylan lo supiera. No quería ir, pero Luna me convenció de que de verdad sonaba angustiada. Contra mi corazonada, acepté vernos en una cafetería cerca del departamento. Pensé que ya no le debía nada, aunque quizá escucharla me daría cierto cierre. La reunión fue aún más difícil de lo que imaginé. La mamá de Dylan ya estaba llorando cuando llegué, con los ojos rojos e hinchados. Sin esperar, comenzó a disculparse entre lágrimas. Admitió que siempre sospechó que Dylan tenía una fijación poco sana por Luna, pero se convenció de que casarse y tener hijos podría arreglarlo. Pedí café mientras ella intentaba calmarse lo suficiente para hablar. Confesó que a lo largo de los años notó detalles. Los ojos de Dylan buscando a Luna en reuniones familiares. Cómo encontraba excusas para sentarse cerca de ella en las cenas. Se lo mencionó una vez a Ezequiel, pero él le dijo que estaba imaginando cosas. Escuché todo en silencio, sintiéndome desconectada. Entonces, la mamá de Dylan compartió algo que terminó de romperme. Dijo que Ezequiel presionó a Dylan para que se casara conmigo rápidamente por considerarme una mujer estable, capaz de centrarlo. Me contó que Ezequiel pensaba que yo era la candidata perfecta para ser una esposa que lo mantuviera en el camino correcto. Se disculpó por no advertirme cuando vio a Dylan mirar a Luna en nuestra recepción de boda, y por callar tras escuchar conversaciones que Dylan tenía sobre Luna con su hermano. Se disculpó por haber preferido creer que su hijo era mejor de lo que realmente era. Le agradecí su honestidad y salí de la cafetería más traicionada que nunca. Poco después, concerté una cita con Callista Brooks, terapeuta especializada en traiciones y problemas de pareja. Su consultorio era tranquilo, acogedor, con luz tenue y cajas de pañuelos. En la primera sesión lloré en silencio mientras ella escuchaba y tomaba notas. Le conté todo, desde la confesión en la fiesta hasta el descubrimiento del diario de Dylan y que su propia madre ya percibía que algo no estaba bien. Callista no minimizó nada ni intentó apresurarme. Me explicó que descubrir que llevas años siendo la segunda opción de alguien es devastador y que debía permitirme vivir mi duelo. No lloraba solo por el final de mi matrimonio, sino por el matrimonio que durante 8 años creí tener. Al salir, aunque agotada, me sentí validada de una forma que no recordaba. Callista me recomendó escribir en un diario sobre mis emociones y programamos sesiones semanales. 2 semanas después de empezar la terapia, Jamaica me mandó un correo con un archivo titulado Contrademanda. Dylan había presentado sus propios papeles de divorcio, alegando diferencias irreconciliables y pidiendo custodia compartida. Me senté en la cocina de Luna mientras ella preparaba café, leyendo el documento sin poder creerlo. Jamaica me llamó luego para explicar que eso era común. En casi todos los divorcios ambos presentan sus propios papeles, pero ahora tocaba documentar el historial de menosprecio y comparaciones. Me pidió que anotara cada vez que recordara que Dylan me hizo sentir menos. Esa misma noche comencé la lista, llenando 3 páginas hasta que la mano me tembló demasiado para seguir. Los niños tenían su primera noche programada en casa de Dylan el viernes siguiente. Empaqué sus maletas 2 veces, reorganizando todo porque dudaba de lo que necesitaban o se me olvidaban cosas. Luna me encontró sentada en el piso de su cuarto de visitas, rodeada de ropa y peluches, y me ayudó a terminar. Intentó tranquilizarme, recordando que Dylan ya se había encargado de ellos antes, y que una noche no les haría daño. Pero cuando los dejé, viéndolos entrar con sus mochilitas, la ansiedad me hizo trizas. Regresé al departamento y caminé sin descanso durante horas. Luna intentó distraerme con una película, pero no pude concentrarme. Revisaba el celular a cada rato, aunque sospechaba que Dylan no iba a llamar a menos que algo grave pasara. Casi no dormí, imaginando 1000 escenarios terribles. El sábado por la mañana, cuando los recogí, los vi felices y en apariencia normales. Mi hija me mostró un dibujo y mi hijo contó sobre los hotcakes del desayuno que Dylan les había hecho,
pero luego mi hija preguntó por qué no podíamos vivir todos juntos si papá prometía ser más amable. Le expliqué que a veces los adultos necesitan vivir separados aunque quieran mucho a sus hijos, pero la pregunta no dejó de darme vueltas todo el fin de semana. El lunes, Luna me mostró un mensaje que recibió de alguien que decía ser amigo de Dylan, culpándola de destruir nuestra familia por ser demasiado atractiva. Decía que debía avergonzarse por interponerse entre un esposo y una esposa. Luna tomó capturas de pantalla y subió todo a sus redes con un texto en el que explicaba que los hombres que culpan a las mujeres por su propio mal comportamiento solo dejan claro por qué ellos son el problema. Dejó claro que Dylan fue responsable de sus propios actos y de lo dicho en la fiesta, y que no era ella quien debía proteger su reputación cuando él no protegió la mía. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. El martes en la mañana, ya había centenas de comentarios y la cantidad de atención empezó a preocuparme. Luna llegó de una sesión de fotos y me encontró obsesionada revisando respuestas. Le confesé mi miedo de que esto solo empeorara las cosas, y Dylan se enfureciera aún más por verse expuesto. Se sentó a mi lado, me quitó el celular y cerró la app, recordándome. Dylan fue quien hizo todo público en primer lugar, y que ella no le debía protección a él, cuando él nunca se preocupó por mí. El miércoles fui a mi cita con Callista, y hablé casi toda la sesión de los niños. Le dije que temía que Dylan los comparara con cualquier hijo que Luna pudiera tener, que sufrieran lo que yo experimenté, sentirse siempre la segunda opción. Callista me escuchó y me preguntó qué podía controlar yo de todo eso. Le rogué que nada, que fuera de mis manos. Ella asintió y me explicó que estaba en lo cierto. No podía controlar lo que Dylan dijera o hiciera, pero sí podía enseñarles con el ejemplo a valorarse y a pedir respeto. Me dejó como tarea hablarme bonito cerca de los niños, para que ellos vieran cómo una persona puede ser amable consigo misma y tener amor propio. El jueves, Jamaica presentó nuestra respuesta a la petición de Dylan, incluyendo evidencia detallada del historial de comparaciones con Luna y testimonios de familiares. El abogado de Dylan la llamó esa tarde y Jamaica me puso en altavoz. El abogado dijo que nuestra respuesta era exagerada, que hacíamos quedar a Dylan como un villano cuando era solo un hombre atravesando un divorcio. Jamaica respondió que el abuso emocional estaba bien documentado y era real, y colgó. Me quedé furiosa en la oficina, impotente ante la facilidad con la que pretendían minimizar mi dolor. El viernes, Marisa me mandó mensaje para invitarme a su casa para una noche de chicas. Dijo que iría Luna y otras amigas, y que yo necesitaba reírme y recordar quién era antes de que el divorcio lo dominara todo. Casi le decía que no porque estaba cansada, pero Luna me convenció de ir. Llegamos a casa de Marisa con vino y encontramos su sala llena de mujeres a quienes conocía desde hace años, pero que casi no había visto desde que me casé. Me abrazaron y me dijeron que se habían enterado de lo que pasó, que sentían mucho que estuviera pasando por todo esto. Comimos botanas y tomamos vino, y alguien contó una historia sobre su propio ex terrible que nos hizo llorar de risa a todas. La amiga de Marisa del trabajo hizo imitaciones de citas malas en las que había estado, y me reí tanto que me dolió el estómago. Me recordaron que yo era graciosa cuando compartí una anécdota sobre los niños, que era inteligente mientras explicaba un proyecto de diseño gráfico, y que era una persona interesante más allá de solo haber sido la esposa de Dylan. Esa noche, manejé a casa sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. Mi celular vibró a las 2 de la mañana con una notificación de correo electrónico. Lo agarré pensando que algo andaba mal con los niños, pero era de Dylan. La línea de asunto decía, por favor lee, y el mensaje era larguísimo, llenando toda la pantalla. Él se disculpaba por todo, decía que había sido horrible y que ahora lo comprendía. Rogaba por otra oportunidad, prometía que iría a terapia y que nunca volvería a mencionar a Luna. Pero mientras leía el correo, noté que en 3 ocasiones distintas mencionó lo hermosa que era Luna, cómo entendía por qué me sentía comparada con ella, y lo difícil que debía ser tener una hermana tan guapa. Ni siquiera se daba cuenta de lo que hacía. No podía escribir una disculpa sin mencionarla. Reenvié el correo a Jamaica sin responder. El tribunal nos asignó una mediadora la siguiente semana para resolver los acuerdos de custodia. Se llamaba Lena Chase y tenía una oficina en el centro, con juguetes en la esquina y fotos familiares en su escritorio. Nos recibió a los dos y explicó que su trabajo era ayudarnos a encontrar lo que mejor funcionara para los niños, no tomar partido en nuestros problemas de pareja. Dylan y yo nos sentamos frente a frente, mientras Lena nos hacía preguntas sobre nuestros horarios de trabajo y las rutinas de los niños. Ella se mostraba tranquila y práctica, tomando notas mientras hablábamos. Cuando tocó el tema de las fiestas, Dylan sugirió que los niños pasaran la Navidad con él en casa de sus papás, como siempre. Lo miré y le dije que ya nada era normal, que ahora teníamos que dividir las fiestas de manera justa. Lena asintió y empezó a explicar cómo funcionaba alternar los años para las celebraciones importantes. Vi cómo el rostro de Dylan se descomponía ahí mismo. Sus hombros empezaron a temblar y las lágrimas le corrían por las mejillas mientras Lena guardaba el silencio, la pluma suspendida sobre su libreta. Dylan se presionó las manos contra los ojos e hizo esos sonidos ahogados que quizá me habrían conmovido hace 2 meses. Lena permitió su llanto unos 30 segundos antes de volver a hablar con voz calmada. Le dijo que entendía que esto era difícil, pero que necesitaba señalar algo.
El amor requiere respeto, le dijo, y su confesión pública en esa fiesta de Navidad mostró una falta básica de respeto hacia su esposa. Le preguntó si podía ver eso, y él asintió mientras se limpiaba la cara con la manga. Yo permanecí ahí, observando su derrumbe sin sentir nada, solo puro cansancio. Terminamos la sesión con un esquema básico de horarios y manejé de regreso al departamento de Luna, sintiéndome como si llevara 3 días sin dormir. Los niños estaban jugando en la sala cuando entré, y mi hijo me miró con ojos preocupados. Me preguntó si había visto a su papá y le dije que sí, que habíamos tenido una reunión para hablar de los horarios. Mi hija se subió a mi regazo y me preguntó si su papá estaba triste por culpa de ellos. La pregunta me golpeó en el estómago. La abracé y le expliqué con mucho cuidado que los problemas de los adultos nunca, jamás, son culpa de los niños, que mamá y papá los amamos más que a nada. Ella me abrazó fuerte y me susurró que me quería más que a nadie en el mundo, y tuve que excusarme para ir al baño, donde lloré tan fuerte que abrí la llave para que los niños no me oyeran. Luna tocó la puerta después de unos minutos y me preguntó si estaba bien. Me lavé la cara y salí para encontrarla haciendo sándwiches de queso a los niños. Me dijo que quería preguntarme algo más tarde, cuando los niños estuvieran dormidos. Esa noche, después de acomodarlos en el cuarto de visitas, Luna me sirvió vino a las 2 y me contó sobre un evento de trabajo que se acercaba en el que la iban a reconocer por su éxito en marketing. Quería que la acompañara. Decía que me haría bien salir y hacer algo que no tuviera que ver con el divorcio. Estuve a punto de rechazar porque ir a un evento glamoroso de trabajo de Luna me parecía agotador, pero su mirada me dejó claro que realmente quería que estuviera ahí. Acepté y ella me abrazó. Luego empezó a hablar sobre qué debería ponerme y lo emocionada que estaba de que conociera a algunos de sus colegas. El evento fue en un hotel bonito en el centro, con un gran salón de baile y gente por todas partes en vestidos de cóctel. Luna se veía increíble con un vestido plateado que reflejaba la luz, y la vi moverse en la sala como si hubiera nacido para eso. Me presentó con la gente como su hermana y, de verdad, parecían interesados en platicar conmigo. Una mujer de una startup tecnológica me preguntó sobre mi trabajo y mencioné el diseño gráfico. De repente estábamos conversando sobre branding e identidad visual. Otro tipo quería saber si hacía trabajos freelance y me dio su tarjeta. Me di cuenta, ahí en ese salón de baile, de que me había estado definiendo a través de la visión de Dylan durante tanto tiempo que olvidé que tenía mis propias habilidades e intereses. Nadie me estaba comparando con Luna, solo me hablaban como alguien interesante por sí misma. Jamaica llamó 3 días después para decirme que el abogado de Dylan había enviado una propuesta de acuerdo. Me la explicó por teléfono y yo seguía esperando que hubiera alguna trampa, pero en realidad era justa. Custodia 50-50 con días festivos alternados, bienes divididos a la mitad, fondos universitarios para los niños protegidos y compartidos. Jamaica dijo que, en su opinión profesional, deberíamos aceptarlo y seguir adelante en vez de alargar las cosas en la corte. Le dije que lo pensaría y la llamaría de vuelta. Esa noche revisé la propuesta en la mesa de la cocina de Luna, leyendo cada línea con cuidado. Ya no se trataba de ganar o perder, solo de cerrar este capítulo para poder empezar a averiguar qué seguía. Llamé a Jamaica a la mañana siguiente y le dije que aceptara los términos. Ella agendó una cita para firmar todo en su oficina. Me temblaba la mano cuando tomé la pluma, y Jamaica puso el acuerdo de conciliación frente a mí, con pequeñas pestañas donde debía firmar. Fui pasando cada página, mi firma volviéndose más desordenada conforme avanzaba porque la mano no dejaba de temblarme. Jamaica fue testigo de todo. Sacó copias, luego me dio la mano y me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado esto. Salí de su oficina sintiéndome extraña y vacía, como si acabara de cerrar la puerta a 8 años de mi vida. Mi siguiente sesión de terapia con Callista se centró en lo que ella llamó duelo anticipado. Me explicó que estaba de luto no solo por el fin de mi matrimonio, sino por la pérdida de 8 años que se construyeron sobre la fantasía de Dylan de otra persona. Le dije que sentía que era tiempo perdido, y ella me detuvo en ese momento. Esos años te dieron a tus hijos, dijo, y te enseñaron exactamente lo que no vas a aceptar en el futuro. Eso no es tiempo perdido, es información. Me dejó de tarea hacer una lista de mis límites para futuras relaciones. Salí de su oficina sintiéndome un poco menos vacía. Marisa llamó ese fin de semana con la noticia de que la empresa de Dylan lo había cambiado discretamente a otro departamento. Se enteró por una amiga que trabaja ahí que la investigación de recursos humanos sobre su comportamiento en el trabajo había encontrado varias quejas. Varias mujeres reportaron sentirse incómodas con la forma en que hablaba sobre las mujeres en general y sobre Luna en específico. Le agradecí a Marisa por decírmelo y sentí una satisfacción silenciosa al ver que finalmente había consecuencias reales. Empecé a buscar departamentos la semana siguiente, revisando anuncios en mi teléfono durante la hora de dormir de los niños. Luna se ofreció a ayudarme con el depósito, pero mis papás insistieron en cubrirlo como regalo de nuevo comienzo. Encontré un lugar en un vecindario cerca de buenas escuelas, con un parque a solo 2 cuadras. Era pequeño, pero era mío, con 2 recámaras para que los niños pudieran tener su propio espacio. El casero me mostró el lugar, y pude imaginar nuestra vida ahí, algo separado de Dylan y de todas sus comparaciones. Llené la solicitud ese mismo día. La aprobación llegó más rápido de lo esperado, y de repente,
Estaba firmando papeles para mi propio departamento, mi primer lugar viviendo sola desde la universidad. Me senté en la sala vacía, mirando las paredes desnudas y la alfombra limpia, sintiendo una mezcla extraña de terror absoluto y verdadera emoción por lo que vendría después. El día de la mudanza llegó 3 semanas después. Cargué cajas en la SUV que Luna me prestó mientras los niños preguntaban si podían escoger el color de sus propias paredes. Mi hijo quería su cuarto azul como el océano, y mi hija insistía en que el suyo fuera morado con estrellas que brillan en la oscuridad en el techo. Pasamos la primera tarde desempacando ropa y libros. Los niños corrían entre los cuartos, midiendo el tamaño de los closets y la vista de las ventanas. Mi hijo arrastró su colcha favorita de dinosaurios al colchón y anunció que esto se sentía como una aventura de campamento, lo que me hizo reír y querer llorar al mismo tiempo. Luna llegó con pizza y nos ayudó a armar los muebles desde las cajas. Su desarmador eléctrico hizo que las camas quedaran listas rápidamente, mientras yo organizaba los utensilios de cocina. Para la noche, el departamento aún se veía medio vacío, pero ya era nuestro. No había otra voz opinando sobre colores de pintura o dónde poner los muebles. Ese viernes, Dylan envió un mensaje pidiendo la nueva dirección y la hora para recoger a los niños para su primer fin de semana de custodia. Le mandé la información de forma breve y factual. Llegó exactamente a la hora el sábado por la mañana, parado afuera de mi puerta en vez de intentar entrar. Los niños tomaron sus mochilas y me abrazaron para despedirse, mientras Dylan miraba a todos lados menos a mi cara. Preguntó si tenían todo lo que necesitaban. Confirmé que sí y los vi caminar hacia el elevador. Todo el intercambio tomó apenas 3 minutos. Se sintió rígido e incómodo, pero como un avance, como si estuviéramos aprendiendo a existir en la órbita del otro sin caer en viejos patrones. Luna vino el domingo por la tarde con muestras de pintura y las regamos en el piso de mi recámara, comparando diferentes tonos de verde salvia que Dylan siempre había rechazado por considerarlos demasiado atrevidos. Elegimos el más oscuro y pasamos horas pintando las paredes mientras sonaba música en su teléfono. Me contó sobre todos los pequeños compromisos que solía hacer, cosas que antes no notaba, como pedir siempre lo que Dylan quería en los restaurantes, o ver sus programas favoritos. Se volvieron evidentes. Me di cuenta de cuánto había cedido, encogiéndome esperando que eso bastara. Luna aseguró que iba a redescubrirme, sin la voz de alguien diciéndome que valía menos. Su convicción me hizo creerle. Esa semana, en terapia con Callista, trabajamos en reconstruir mi autoestima al margen de la opinión ajena. Me dejó de tarea listar 20 cosas que me gustaran de mí, sin relación con mi apariencia ni con comparaciones. Esa noche, en mi departamento nuevo, me costó pensar en mí fuera de esos esquemas. Finalmente, puse que soy buena resolviendo problemas, que transmito seguridad a mis hijos y que puedo dibujar ilustraciones detalladas para el trabajo. Callista revisó mi lista la semana siguiente y resaltó cuántas cualidades tenían relación con ayudar a los demás. Me preguntó qué valoraba en mí, solo por mí. La pregunta se sintió ajena, difícil, y noté cuánto tenía que trabajar aún. Empecé a escribirle a viejos amigos de la universidad, con quienes me había distanciado durante el matrimonio. Una amiga me invitó a tomar café y, en una cafetería, conversamos durante 3 horas. Me confesó que siempre tuvo la impresión de que Dylan no me valoraba, pero no supo cómo decirlo sin sonar crítica. Otra amiga, en el almuerzo siguiente, admitió haber notado cómo Dylan se desconectaba cuando yo hablaba de mi trabajo, y en cambio, se entusiasmaba cuando Luna era el tema. Saber que otros habían visto lo que yo no fui capaz de ver antes me hizo sentir validada, pero también un poco ingenua. Contra lo que temía, los niños se habituaron a la rutina de 2 casas mejor de lo que esperaba. Mi hija me dijo una mañana que le gustaba tener 2 recámaras y 2 juegos de juguetes, y ese comentario me hizo reír mientras le preparaba el desayuno. Pronto, llenaron ambos espacios con sus dibujos y peluches, creando rincones propios, territorios donde se sentían cómodos. Yo seguía preocupándome por el impacto de la separación en ellos, pero parecían estar bien. Hacían preguntas prácticas sobre los horarios, no emocionales sobre la ausencia de su papá. Dylan vino a otro intercambio de los niños semanas después y comentó lo lindo que veía el departamento. Lo agradecí con cortesía, enfocando la plática en asuntos de los niños y eventos escolares. Tenía claro que ya no era necesario fingir amistad o calidez, solo mantener una convivencia civilizada por el bien de nuestros hijos. Él parecía querer decir algo más, pero me disculpé para buscar las chamarras, manteniendo los límites claros. 6 meses después de aquella devastadora Navidad, me encontré una mañana cualquiera tomando café, mirando hacia el parque sobre la taza. El duelo seguía ahí, esa carga de 8 años que sentía desperdiciados, pero ahora coexistía con algo diferente. Quizá una esperanza real o, simplemente, el alivio de no estar bajo constante crítica y comparación. Me sentía más ligera que en mucho tiempo, capaz de respirar sin encogerme. El divorcio aún no se había finalizado, y la crianza compartida tenía momentos incómodos, pero estaba construyendo algo verdaderamente propio. Luna vino a cenar ese viernes trayendo ingredientes para tacos. Cocinamos juntas con música de fondo. Mi hija bailaba y mi hijo ayudaba a Luna a picar jitomates con un cuchillo de plástico. Así se veía realmente una familia, personas que te eligen, que deciden estar ahí.
Ya no era cuestión de permanecer junto a alguien que solo se conformaba conmigo mientras pensaba en otra persona. Cenamos juntos en mi pequeña mesa, y entre historias tontas y planes de fin de semana, los niños rieron tanto con el cuento de un perro que le robó un sándwich a Luna en una sesión de fotos, que mi hijo casi se ahoga de la risa. Después jugamos juegos de mesa hasta que el sueño los venció. Luna me ayudó a acostar a los niños y, antes de irse, me abrazó diciendo que estaba orgullosa de mi avance en 6 meses. Le creí, porque yo también lo sentía. Unas semanas después, empecé a salir ocasionalmente, solo citas casuales, apreciando conversaciones con personas que se interesaban genuinamente por mí. Uno de ellos, en una cita de café, escuchó con atención mientras le explicaba mi último proyecto de diseño gráfico. Me sorprendió cubrir esa necesidad básica, que respetaran lo que hago y pienso. Nadie me hizo sentir insignificante, ni me comparó con otra persona. No hubo romance, pero esa interacción me enseñó cómo podían ser las relaciones sin máscaras ni segundas intenciones. Esa noche agregué nuevas frases a mi lista para callista, que mi trabajo importaba, que yo era interesante y merecía ser reconocida. Los papeles del divorcio llegaron un martes en la mañana, entre sorbos de café. Recibí el correo del sistema judicial con el decreto final, documentos con sellos oficiales que marcaban el fin del matrimonio. Jamaica me llamó, su voz cálida y profesional. Sentí alivio, pero también tristeza, no porque quisiera a Dylan de vuelta, sino porque 8 años de mi vida quedaban resumidos en hojas legales. Le agradecí a Jamaica y colgué, quedándome algunos minutos frente a mi taza antes de ir a terapia. La consulta con callista parecía ya familiar. Su presencia tranquila, el sillón cómodo. Eso se había vuelto mi refugio seguro para hablar de lo inmenso que sentía todo. Me recordó el progreso logrado desde nuestra primera sesión, cuando apenas podía hablar sin llorar, cómo había transitado de la devastación a la aceptación, y después a construir una nueva vida. Me avisó que sanar no sería una línea recta, que aún habría días difíciles, cuando el pasado doliera o la soledad pesara, pero me aseguré a mí misma que yo podía con lo difícil y saldría más fuerte. Salí de la consulta aliviada, con la sensación de que ya no debía cargar con la culpa del divorcio, ni la vergüenza de tanto autoengaño. Ese viernes, mis papás hicieron una cena en su casa, llamándola celebración de un nuevo comienzo, aunque les dije que no sabía si cabía celebrar un divorcio. Luna trajo vino, Marisa apareció con toda su familia, y terminamos apretados alrededor de la mesa, como en fiestas. Esta vez, el foco era mi nuevo rumbo, no tapar el dolor. Mi papá, copa en mano, brindó por mi valor y por elegirme a mí misma, en vez de sostener un matrimonio sin aprecio. Mi mamá lloró de alegría, y Luna me apretó la mano bajo la mesa. Me sentí arropada por quienes reconocían mi valor, sin comparaciones ni dudas. Los niños se lanzaron a jugar con los primos después de la cena, y la casa se llenó de ese desorden alegre que no entiende de problemas adultos. Más tarde, ya en casa, les arropé. Mi hijo con su pijama de dinosaurios, mi hija con su conejo de peluche. Mi hijo me miró serio y preguntó si ahora era feliz, como quien lo piensa mucho antes de hablar. Me senté a su lado y le dije que sí, que era feliz de verdad, no porque el divorcio fuera fácil, sino porque aprendí que merecía ser la primera opción de alguien. Él me abrazó fuerte y susurró que yo era su primera opción. Lo abracé sintiendo que ese simple hecho, su amor claro, era lo único que realmente importaba.